Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de empezar a vivir juntos, ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, era un hombre justo y no quería colocarla en evidencia, decidió romper el compromiso en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueño el ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en tomar por esposa a María, porque el hijo que espera lo ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo varón, y tú deberás de colocar el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. Miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel le había mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu amor, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Queridos hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, queridos hermanos de nuestra comunidad eclesial de Vaz, en cual estamos celebrando este tercer día de la novena del Niño Jesús. Hoy nos encontramos en la casa de la hermana Asenet Guarín, en la casa de la familia Vélez Guarín. Damos gracias a Dios también por cada uno de los hermanos que nos acompañan en este día. Algún pequeño imperfecto, se cayó la orejita la patica del lente, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, recuperando estos ojos. Hoy la palabra de Dios nos recuerda, yo hacía, mientras estaba escuchando la segunda lectura de la liturgia de hoy, yo me transportaba a esa película que dice pobre por un día, ¿verdad? O un día de pobre, algo así. Y si nosotros, pero si esa película se llevara a cabo de que un hombre que tenía tantísimo dinero dice pobre por un día, y entonces él agarra manojos de dinero y se los mete al bolsillo y dice por si acaso, y se tira a la pobreza, se tira a la calle, pero cada vez que necesita, ¿verdad?, que tiene una necesidad, que tiene hambre, que se siente sofocado y que tiene sed y que quiere tomar algo, pela por el billete, pues no tendría ningún tipo de sentido de ser pobre por un día, porque lo importante es probar, lo importante es sentir la pobreza o sentir lo que una persona de la calle en su necesidad y en no poder resolverla está el encuentro. O sea, ¿cómo puedo resolverlo? Porque eso es el motivo. La segunda lectura nos dice algo casi igual. Dice que Jesús nace, pero después de la resurrección es que el Señor le da el poder de Dios. Jesús es Dios como hijo de María y de José, sí, no se le quita nada. Lo único es que Jesús no tiene ningún tipo de condición de pecado. Pero si María y José les daban una nalgada, el niño Jesús sentía.
si el día que se encontraron allá en el templo y que María le dijo, niño, ¿por qué nos has hecho a tu padre y a mí esto? Nosotros llevábamos un día de camino y tú te nos has desaparecido. Nos hemos regresado un día de camino para encontrarte aquí. Él se sintió de que su papá y su mamá lo habían regañado, le habían llamado la atención. Sin embargo, él dice, pero madre, ¿por qué me buscan? Yo estoy haciendo las cosas de mi Padre que está en el cielo. Estaba predicándole la palabra a los ancianos y a los maestros de la ley que estaban en el templo. Sin embargo, él debió hacer lo que papá José y mamá María le decían, que era que tenía que regresar de nuevo con ellos. Era menor de edad, tenía 12 años. Él tenía que regresar a casa con José y con María. Jesús tiene una condición humana, aunque su vida es divina, pero tiene una condición humana. Podríamos decir nosotros entonces cuál fue el sufrimiento de Jesús. Cargar una cruz, Él es Dios, lo podía haber hecho. Que lo golpearon, sí, Él era Dios, no le dolía nada. No, dice que el poder, dice San Pablo, que el poder que recibió de su Padre en divinidad de Dios y poderes de Dios en su segunda persona como hijo, todos los perdió cuando fue al cielo, cuando fue a la tierra, pero todos los recobró cuando en la resurrección. ¿Sí? Cuando Jesucristo resucitó, recobró todos sus poderes. ¿Y cómo hacía los milagros? Pues recordemos que Jesús, cada vez que iba a hacer un milagro, ¿con quién se comunicaba? Con el Padre. Recordemos San Juan capítulo 11 versículo 32. Estaba por allí Jesús al frente de donde estaba la tumba de Lázaro, y no le dijo: Lázaro, resucita, porque yo soy Jesús y soy la segunda persona de Dios, de la Santísima Trinidad. No, él dijo: Padre, te alabo y te bendigo. Sé que tú me escuchas. Lo digo por la gente que me está rodeando. O sea, no digo de ustedes, ni de ustedes que están allí, sino está hablando de todos los judíos, fariseos, maestros de la ley, todos los que estaban allí en ese momento. Lo digo por todos ellos para que crean que tú me has enviado. Y luego sí le dijo: Lázaro, sal fuera. O sea, cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, automáticamente hablaba con Dios, con su papá. Él también nos dice a nosotros cuando vayamos a ejecutar un milagro, a hacer una sanación, a llevar el mensaje de salvación, hablemos primero con el Padre. Nosotros no podemos hacerlo solos. Es mentira. No, yo soy ministro y me coloco en camino y yo lo hago. No. Antes tengo que hablar con Dios. ¿Cómo? En medio de la oración. Marco el teléfono, ¿verdad? O-R, ¿qué más? A-C-I-O-N. Y le pongo el acento. ¿Qué dicen? Oración. Esa es la clave para hablar con Dios. Oración. Y después voy tranquilamente, hablo con el hermano, le llevo la palabra y decimos nosotros: uy, pero yo no sabía esas cualidades mías. No, es que no son suyas. Es que eso es Dios que nos ha dado la gracia de poder hablar. Entonces hago esa comparación. Un día de pobreza, pero con los bolsillos llenos de dinero, no tiene ningún sentido, no hay significado, ¿verdad que no? Pero un día de pobreza y que sienta hambre y que me toque el bolsillo y no hay nada, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que un pobre en realidad hace, que es ir a pedir. Tiene sentido entonces probar un día de pobreza. Jesús no tendría ningún sentido, no habría sacrificio de que viniera como Dios y que Él como Dios pudiera vencer al mundo, vencerle el pecado. Dios lo puede hacer. Dios puede destruir
a todos los pecadores y dejarlos contaditos por allí que queden de santos, ¿sí? Y dejar un mundo santificado, Él lo puede hacer, pero Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. El Evangelio viene a proclamarnos o a anunciarnos una gracia que nosotros deberíamos de recibir, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia que recibimos? Pues la gracia del matrimonio. Y mucha gente dice esos inventos de la gente, el matrimonio, eso no, ¿dónde está eso? ¿Qué manual me indica a mí de que hay un matrimonio, de que existe el matrimonio? Bueno, en el libro del Génesis, que es el primer libro, y las dos primeras personas que existen, que es Adán y Eva, Dios creó a Adán, y luego de la costilla de Adán hizo a la mujer, y luego se la presentó. Adán dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta será llamada varona, porque ha salido del varón. O, en otro término diríamos nosotros, esta será llamada mujer, porque ha salido del hombre, ¿verdad? No ha salido de un animal, sino ha salido del hombre. Dios los llamó y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Y dice el libro del Génesis, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Primer matrimonio. Primer signo del matrimonio. Este es el primer signo del matrimonio. O un segundo signo del matrimonio. Bueno, en el Nuevo Testamento lo hemos encontrado hoy. María, hoy el Evangelio de San Mateo nos indica cómo es el origen de Jesús. Ayer nos decía la genealogía de Jesús. Hoy nos dice el origen. ¿Cómo es que Jesús nace? Y dice que María estaba comprometida. Y dice desposada. O sea, no eran marido y mujer, no eran esposos, eran lo que nosotros llamamos novios, ¿verdad? Y en aquel tiempo del noviazgo, la novia se veía a lo lejos. Aparte de que la novia ni siquiera el cabello ni la cara se le veía, ¿verdad? Yo creo que era una suerte casarse con una, no es como nosotros. ¿Será que es bonita? ¿Tiene los ojos verdes? ¿Cómo tiene los cachetes? ¿Será que tiene manchas? No, era simplemente un rostro tapado y todo. No había descote, no existía esto. Pero estaba comprometida para casarse con José, esta doncella. Resulta que sale encinta, está embarazada María. José, que era un hombre justo ante los ojos de Dios, porque era un hombre de oración y un hombre de iglesia. Bueno, en este tiempo no existía la iglesia, porque la iglesia apenas iba a nacer. Pero un hombre de templo, un hombre que visitaba, un hombre que oraba, dice, yo voy a dejar a María en secreto. ¿Por qué ustedes creen que José iba a dejar a María en secreto? ¿Por qué ustedes creen que José iba a dejar a María en secreto? Porque en aquel tiempo las mujeres que estaban comprometidas, incluso las que no tenían marido y salían embarazadas, iban a morir a piedra. Era un delito. Esto era algo sumamente pecaminoso. Y José no quería colocar a María en esa evidencia. O sea, quería decir, yo la amo tanto que me aparto. Y ahorita nosotros, en nuestra vida actual, yo la amo tanto, pero yo no la quería embarazada. Me voy y dele, ¿sí? Y nos vamos. Yo quería era otra cosa, pero ya muchacho, nos vamos. Podríamos decir que José hizo esto. No, es que José no había estado con María. María era virgen. María estaba recibiendo por el Espíritu Santo. Se le apareció un ángel del Señor y le dijo, epa, José, no temas en recibir a María. Miren,
nosotros los hombres recibimos el matrimonio del civil por medio de un, ¿cómo se llama eso? Un prefecto. Y el matrimonio por la iglesia lo recibimos a través del sacerdote. Pero María y la historia que les acabo de contar acerca de Adán y Eva reciben el matrimonio por medio de los ángeles. Repito, el ángel se le apareció en sueño a José y le dijo: no temas en recibir a María, tu esposa. En ningún momento le dijo: María, tu novia, tu prometida, con la que te vas a casar. No, le dijo: no temas en recibir a María, tu esposa. Automáticamente hubo matrimonio. Ya no es la novia de José, ya es la esposa de José. Y le dice: ella ha concebido un hijo por gracia del Espíritu Santo, y tú, o sea, José estaba dentro del plan de Dios, y le dice: y tú le vas a colocar el nombre de Jesús. Aquí nosotros podemos observar un tema apologético. Muchos hermanos de otras religiones dicen que Jesús significa piedra. Jesús significa piedra. Jesús no significa piedra. Pedro significa piedra. Jesús significa Salvador, y lo dice el Evangelio. El ángel le dijo a José: tú le colocarás el nombre de Jesús porque él salvará. O sea, está hablando de salvación. Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador. No significa piedra. Porque él salvará a su pueblo del pecado. Y mucha gente pensaba, ¿verdad?, que Jesús venía a salvar del imperio romano que existía. No, Jesús venía a salvarnos del pecado. Eso es todo. Jesús no viene a quitar el reino a nadie en la tierra, porque Jesús es rey en la tierra y en el cielo. Jesús lo que viene es a curarnos, a limpiarnos y a salvarnos del pecado. Algo tan fácil como esto. Pero José sigue prestando atención, porque como era hombre que escuchaba y leía la palabra de Dios, el ángel le dijo: en esto se cumplirá lo que ha dicho el profeta. He aquí que está una virgen encinta, de ella nacerá un hijo, le colocarán por nombre Emmanuel. ¿Cómo era eso? ¿No es Jesús o es Emmanuel? El significado de Emmanuel es que este niño es Dios y está con su pueblo. Ese es el significado de Emmanuel. Dios con nosotros. Si nosotros vamos al profeta Isaías, el profeta Isaías dice, en su primera lectura dice: ustedes hasta cuándo van a cansar al hombre. Y habla de Ahaz, de Acaz. Y también quieren cansar a Dios. Les quiso decir, la única pista que el Señor les va a dar, el único visaje, el único motivo de que ustedes crean es que hay una virgen que va a dar a luz a un hijo, y él se va a llamar Emmanuel, porque va a estar con su pueblo, va a llamarse Dios con nosotros. Eso es todo lo que ha dicho el profeta Isaías. Pero no hemos creído, y otros sí han creído en la pureza de María y en la gracia de su vientre, en lo que ha de venir, que es el alfa, el omega, el principio y el fin, y se llama Jesucristo. Finalizamos con esto. José despertó del sueño y recibió a María como su. Eso lo dice el Evangelio, no lo digo yo. José
despertó del sueño y hizo cuanto el ángel le había indicado, recibiendo a María, su esposa, y llevándose a la casa. Entonces nosotros hoy hemos oído un evangelio que nos invita a ser perseverantes, a descubrir el sentido del matrimonio y a seguir a Jesús, que es el honor, que es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo.